Consejo de Dios para tu vida. Hoy vamos a hablar del orgullo y esto lo encontramos en el libro de Daniel 4. Vamos a hablar de la historia de Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Pues era un rey de Babilonia. Babilonia en ese entonces era un lugar poderoso, reconocido de todas las partes de la tierra. Su reino tenía dominio sobre los otros reinos, había conquistado muchos lugares. Nabucodonosor era reconocido como un rey poderoso, muy rico, poseía muchas riquezas, mucho poder, y él era una persona orgullosa, arrogante, soberbia, y se jactaba de todo lo que tenía y de todo lo que poseía. Un día él estaba en el balcón de su palacio y él empezó a jactarse: pero qué grande Babilonia la que he construido, qué majestuosidad, qué belleza, qué grandeza, qué jardines, todo es para mi reino, todo para mi gloria, todo lo construí por mi mano. Para mi majestad lo he construido. Era una persona que se creía casi un dios, tanto así que mandó a hacer una estatua de él mismo, y cada vez que tocaban instrumentos musicales, pues todo el mundo tenía que arrodillarse delante de esa estatua del rey Nabucodonosor. O sea que ese hombre se sentía un dios. Pero un día, más bien una noche, tuvo él un sueño, y en el sueño, pues entre muchas cosas, aparecía un árbol grande que casi llegaba hasta el cielo, que las aves hacían sus nidos en la copa del árbol, que debajo de ese árbol vivían muchos animales, que era un árbol majestuoso y cosas así. Y Daniel fue quien interpretó el sueño de Nabucodonosor, lo que significaba que el reino le iba a ser quitado a causa de su orgullo. Y así pasó tiempo después, precisamente cuando él se jactaba de toda su grandeza y de todo lo que poseía, su reino le fue quitado y su entendimiento también le fue quitado, tanto así que llegó a vivir en el monte, en el campo, y se comportaba como las bestias. Le crecieron las uñas como garras de águila, le creció el pelo como plumas, comía pasto, comía hierba como lo hacían los animales, y su comportamiento era sin razonamiento, y así vivió por muchos años, siendo ese rey tan poderoso, con tanto dinero, con tantas posesiones, con tanto poder. Llegó a comportarse como una bestia en el campo. ¿Hasta cuándo? Pues mucho tiempo pasó, 7 años. Para ser exactos, él vivió de esa manera hasta que le regresó el entendimiento y el razonamiento. Y cuando esto sucedió, Nabucodonosor reconoció que era Dios el que tenía el control de todas las cosas, que Dios da a quien Él quiere dar y que Dios quita a quien Él quiere quitar, que ningún humano puede atribuirse ningún poder, ninguna gloria, que ningún humano puede jactarse de lo que posee, de lo que tiene, o presumir o exaltarse, porque no es por sí mismo que lo tiene, sino por Dios que lo dio. Entonces Nabucodonosor se humilló delante de Dios. Era necesario que esto aconteciese, era necesario que Nabucodonosor viviera ese proceso de comportarse como un animal, de sufrir allá en el monte, de pasar quizá frío y cosas así, hambre, no lo sé qué tanto vivió durante ese proceso, pero era necesario para que su orgullo fuera quebrantado. Y cuando esto sucedió, pues él se humilló y reconoció al Dios de los cielos. Entonces, a través de esto, Nabucodonosor llegó a decir: y entonces cuando yo reconocí que Dios es soberano, que tiene el control en el cielo y en la tierra, y que tiene dominio sobre todo, le alabé, le glorifiqué al que vive para siempre. Él hace su voluntad en el cielo y Él hace su voluntad en la tierra, y no hay poder y no hay mano que pueda detener el plan de Dios. Eso dijo Nabucodonosor una vez que había sido humillado y reconoció y exaltó al Dios de los cielos. Y cuando esto sucedió, por supuesto que Dios le perdonó y le restituyó todo lo que tenía, su reino, su poder, su majestad terrenal, todo se lo regresó. Y no solo eso, sino que le dio mucho, mucho más. Pero era necesario que él fuera quebrantado y humillado. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de este consejo de Dios para nuestra vida? Pues eso precisamente, que no debemos de ser orgullosos, vanidosos, vanagloriosos, no debemos de ser arrogantes, y no debemos de jactarnos de las cosas materiales, porque todo está en el dominio de Dios, todo está bajo la soberanía de Dios. Y qué bueno que Dios da a muchos, qué bueno, y que se disfrute, pero Él da a quien Él quiere dar. Pero si Él un día quiere quitar, también quita, así como le quitó
todo a Nabucodonosor, así lo puede hacer con cualquier otro. Entonces siempre debemos de reconocer que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestra mano, que no es por nuestra inteligencia, que no es por nuestras habilidades, capacidades, profesiones o cosas así. No es por eso que tenemos lo que tenemos o que somos lo que somos. Es por la gracia y la misericordia de Dios que Él da a quien Él quiere. Entonces reconozcamos que todo viene de Dios y que todo es para su propia gloria. Y